Derecho. Entonces, obviamente nos vamos a concentrar en el tema de la epistemología jurídica y en el tema de la investigación jurídica en particular, que es lo que nos interesa a nosotros como profesionales del derecho. Mi nombre es Carlos Fernando Latorre. Llevo ya 6 años en la universidad, en la Facultad de Derecho. Soy doctor en andragogía, magíster en educación, especialista en docencia universitaria, en tecnología informática aplicada a la educación, docente, investigador junior clasificado en el Ministerio de Ciencias, en la antigua Colciencias. Y pues entonces la idea es que desarrollemos este curso de la manera más dinámica, de la manera más tranquila entre todos. No es una hora fácil, las 8 de la noche, entonces vamos a tratar de hacer una clase amena, pasarla bien y aprender mucho sobre estos temas de epistemología. Entonces, la agenda que tenemos para esta primera sesión, pues obviamente son los aspectos protocolarios del inicio siempre de todos los cursos, como ustedes ya lo conocen. Entonces, vamos a hacer una ronda rápida de la presentación de todos ustedes quienes están conectados en este momento a la sesión. Vamos a conocer el sílabus. Obviamente lo vamos a ver de manera general, ese sílabus, puesto que nosotros ya en el aula virtual, ustedes ya en su plataforma encuentran este sílabus, lo pueden descargar, lo pueden mirar, lo pueden trabajar desde ahí y lo pueden revisar. Entonces, de esa manera nosotros podremos, vamos a revisar los aspectos más generales del sílabus y a conocer esos temas generales que a nosotros nos atañen en la investigación. Obviamente, pues vamos a partir de eso, tener conocimiento de esos aspectos generales de lo que es la ruta de aprendizaje. Vamos a desarrollar este periodo académico durante este semestre en el que conoceremos, digamos, ya iniciaremos con algunos conceptos fundamentales de la epistemología para trabajarlos. Entonces, bienvenido y vamos entonces a proceder con las presentaciones. Por favor, de manera general, cuenten cuáles son lo que hacen básicamente, de hecho, y los que ustedes quieran. Voluntariamente, los quieren gustosamente, y de una vez nos va a servir para verificar la lista. Tengo una presentación que veo que estamos con 30 días, entonces voy a con esa ronda. ¿Quién quiere empezar? Buenas noches, profe. ¿Cómo Buenas estás? noches. Santiago Ramírez, tengo 10 años, no sé derecho. En el momento no tengo trabajo buscando y me agrada la tecnología y la protección de tipo la tuve que calar el mes pasado. Listo, Santiago, listo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta sección. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lina Alejandra Sarmiento. Curso actualmente octavo semestre de Derecho. Trabajo con una oficina de abogados. Y ya. Vale, Lina, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Benilda Cordero. También estoy en octavo semestre. Trabajo en un colectivo de abogados y en este momento estoy en Santander trabajando desde acá. Uy, qué bien. Tenemos a distancia. Bienvenida, Benilda. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Daniela Restrepo, tengo 24 años, estoy en octavo semestre y trabajo en la unidad para las víctimas. Listo, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marlady Bejarano, tengo 19 años, también estoy cursando octavo semestre y actualmente estoy trabajando solo los fines de semana y estudiando de día y de noche. Uy, qué juiciosa. Bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Daniel Felipe Gutiérrez, estoy actualmente cursando octavo semestre de Derecho
No trabajo y dedicado solamente al estudio, profe. Bueno, eso está muy bien. Bienvenido, Sí, Daniel. Muchas señor. gracias. Sí, señor, gracias. Buenas noches. Buenas Mi noches. nombre, mi nombre es Catalina Morales. Tengo 24 años y actualmente estoy trabajando en una empresa familiar. Perfecto. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre Buenas es noches. Catalina Vargas. Estoy en octavo semestre, solo estudio y ya. Ah, bueno, bienvenida, Catalina. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Lucelena Castro, estoy en octavo semestre, tengo 20 años y solo estoy. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrea Sánchez, trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y estoy en séptimo semestre. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Catherine Garzón Pardo, estoy en octavo semestre y no trabajo. Catherine, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ania Valeria Cruz Sanabria. Estoy en octavo semestre y por el Sí, momento solamente me encuentro estudiando, pero pues en busca de trabajo. Y ya. perfecto. Muy bien. Buenas noches y bienvenida. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jimena Ayala, tengo 27 años, curso octavo semestre y trabajo en la Notaría 71 de Bogotá. Ah, ya, muy bien. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Alexandra Guerrero, estoy en octavo semestre. Sí. Trabajo como coordinadora en una red jurídica feminista y trabajo como coordinadora ejecutiva en una editorial. Ah, qué bien, Alexandra. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi nombre es Felipe Rico, tengo 37 años y en estos momentos estoy trabajando como dependiente judicial. Vale, Felipe, bienvenido. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profe. ¿Cómo está? Mi nombre es Julián Morales, tengo 21 años y trabajo en ventas online. Bueno, Julián, bienvenido. Muchas gracias por estar en la clase. Hola, profe, buenas noches para usted y todos los presentes. Mi nombre es Ana María Castañeda, tengo 22 años, soy de octavo semestre de la Facultad de Derecho, soy miembro de un colectivo feminista y hago parte de un bufete de abogados. Muy bien. Buenas noches, Ana María. Bienvenida. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, hablas con Jimena López y estoy en octavo semestre y trabajo en Amarillo, la constructora. Ok, Jimena, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas Mi noches. nombre es David Antonio Rodríguez, estoy en octavo semestre de Derecho y ahorita solo estoy dedicado a estudiar. Muy bien, David. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Mariana, tengo 23 años, actualmente curso séptimo semestre de Derecho y trabajo en una empresa de vigilancia judicial. Ok, Mariana, muchas gracias. Bienvenida. ¿Alguien más, muchachos? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches para todos los compañeros. Tengo 22 años. Mi nombre es Heiner Yair Negro Gualteros y curso séptimo semestre de Derecho. Gracias, Heiner. Buenas noches y bienvenido. Un gusto. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Caterina Hernández, trabajo en el Hospital de Bosa como enfermera y estoy en octavo semestre. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Mi Buenas nombre es noches. Jonathan
Mi nombre es Jonathan Cristancho, tengo 23 años y actualmente pues solo estoy estudiando. Muy bien, Jonathan. Muchas gracias y bienvenido al curso. Gracias, profe. Buenas noches, profe, y a todos los compañeros. Mi nombre es Federico Torres. Aparece en Camacho, pero es que no he podido cambiar Dije, uy, se nos vino el nombre. estadio, se nos vino todo el estadio a clase. Nos vino No he podido Campino. cambiar el nombre. No sé por qué, pero mi nombre Vale, es Federico Torres. listo. Nemesio Camacho puede ser una. Estoy en octavo semestre, tengo 23 años. Ok, ¿tu Y nombre en el es cuál? momento Perdóname. Federico Torres. Ah, listo, Federico, Voy a vale. ver si puedo cambiarlo, pero es que no he podido. Tranquilo, Federico. Vale, bienvenido y muchas gracias. A usted, profe. Muchas gracias. Buenas noches, profe, y a todos tus compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Karen Joandre Moreno Bariño. Estoy cursando el octavo semestre y me encuentro estudiando solamente. Ok, Karen, muy bien, muchas gracias y bienvenida. ¿Nos falta alguien? Buenas noches. Buenas noches. Me presento, soy Iván Salinas. Actualmente estoy trabajando en el aeropuerto del Dorado. Tengo 26 años. Listo, Iván. Bienvenido y muchas gracias. A ustedes. Buenas noches, mi nombre es Laura Castro Beltrán, tengo 21 Buenas noches, años mi y nombre es estoy en Charna. octavo semestre y por el momento solo estudio. Listo, Laura. Bienvenida y muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sharon Acosta, trabajo y voy en octavo semestre. Muy bien, Sharon. Bienvenida y muchas gracias. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, profe. Mi nombre Sí, es Camila. Estefanía Álvarez. Ah, Estefanía. Estefanía Álvarez, tengo 25 años y estoy trabajando en un outsourcing para Colpensiones. Ok, Stephanie, gracias. Bienvenida y buenas Gracias, noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es Camila Gaitán, tengo 21 años y me encuentro cursando octavo semestre de Derecho y actualmente solo me encuentro estudiando. Vale, Camila, muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Aguilar, trabajo con una firma de abogados inmobiliarios y estoy en noveno semestre. Listo, Alejandra, bienvenida y muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jenny Llanos, trabajo y voy en octavo semestre. Perfecto, muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Milton Peñuela, voy en octavo semestre de Derecho, trabajo en una aseguradora que se llama Seguros del Estado. Ok, Milton, muchas gracias. Bienvenido. Ya estamos todos, muchachos. ¿O falta alguien por presentarse? Vale, creo que estamos todos en la lista. Bueno, muchachos, entonces como nos damos cuenta, pues quiero hacer claridad en una cosa. Estamos pues bastantes personas en el curso. Creo que faltan algunos todavía. Pues esperemos a la próxima sesión a ver si se vinculan. Fundamentalmente, pues debido a esto, vamos a manejar este tema de la asistencia, pues con mucho criterio, con mucha responsabilidad. Entonces, porque se nos va a hacer muy dispendioso, vamos a perder mucho tiempo en cada clase, solamente recuerden, no tenemos sino una clase a la semana, entonces llamar a lista en cada clase pues nos va a hacer perder mucho tiempo. Entonces confío en su asistencia, en su participación, en que están conectados y están ahí atentos a la clase
Obviamente haremos a lo largo de las diferentes sesiones dinámicas para participar, para estar ahí. Al comienzo, pues un poquito mientras desarrollamos estos conceptos, digamos, va a estar de parte mía la clase, pero pues en el transcurso de los temas vamos a ir interactuando y vamos a ir participando todos. Entonces, pues digamos que ustedes manejan su asistencia, ya pues digamos al nivel que me han comentado, pues todos son ya casi abogados de octavo, de séptimo, de noveno semestre. Entonces, pues ya ese manejo profesional ya se facilita más. Entonces, vamos a manejar eso de esa forma. El otro tema que tenemos después de hacer esta ronda de conocimiento, de presentación de todos, pues es el conocimiento del sílabus. Antes quiero hacerles una pregunta a ustedes ya en el grupo, no sé si ya se conocen, si manejan, si tienen ya designado o hay alguien en el grupo que sea como el representante del grupo como para focalizar las comunicaciones y esa interacción con el grupo. Entonces, si ya está esa persona, pues me gustaría saber quién es. O si no, pues que alguno de ustedes se proponga o los que quieran se propongan y pues, digamos, decidamos en este momento quién podría en esta materia ser el representante del grupo, que es el grupo 63 de epistemología. Los escucho, muchachos. Yo propongo a Iván Salinas, que fue monitor en la ética del semestre pasado y nos fue muy bien con él. No sé si él esté de acuerdo. Perfecto, Iván. Te acaba Alejandra de postular. ¿Qué dice Iván? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Iván. Pues para mí es un honor nuevamente que mi compañera otra vez me indique el puesto de monitor. No sé si hay alguno que esté interesado que levante la mano y que muestre noción. Profe, yo también estoy, pues a mí me alegra que también Sherman sea monitor de la clase. Ah, perfecto. ¿Alguien más? Uy, De acuerdo, doctor. Muy bien, Iván, tiene su fanaticada. Estoy de acuerdo con Iván. Vale, Iván. Okay. Listo, eso está muy Voten. bien. Qué Listo, bien. doctor. Entonces, digamos que está Iván. Entonces, listo, me parece buena la propuesta. El Democracia, levanten ahí en la plataforma la mano los que están de acuerdo con que Iván sea su representante en este curso de epistemología. Listo, ya veo la mano de Alejandra levantada. Felipe, Santiago, Milton, Lina, Jimena. Muy bien. Eso, muy bien, muchachos. Esa es la democracia. Andrea, Jonathan, David. Qué pena, profe, una intervención para que de pronto el monitor, pues si puede crear el grupo y mejor nos manda el link para que nos podamos unir. Ah, listo, Iván. ¿Escuchaste la propuesta de crear el grupo de WhatsApp y para que tengan una comunicación más fluida y en el grupo, ¿de acuerdo? Iván. Sí, ¿me escuchan? Es que se me cortó el audio. No, tranquilo, Iván. En este momento acabo de enviar en el chat mi número de celular, por favor, para que me agreguen. Es que he tenido un problema con el WhatsApp web que no me ha funcionado desde ayer. Entonces me escriben y yo con gusto les colaboro y les envío el link. Listo, Iván. Está perfecto. Sí, ahí en el chat estamos viendo tu número y perfecto, ese es mi muchachos, número. para que se comuniquen con Iván y pues ya mientras se conforma ya el grupo, soluciona el tema del WhatsApp y conformamos el grupo de epistemología. Este es el grupo 63 de epistemología de derecho, ¿vale? Listo, sí, señor.
Listo, muchachos, muchas gracias. Iván, muchas gracias por tu ayuda, por tu apoyo y bueno, vamos entonces adelante. Entonces, lo primero que vamos a mirar en este tema que tenemos es justamente la socialización de el sílabus. La socialización en términos generales para conocer como los aspectos básicos de nuestra materia, las cosas relevantes. Lo que les digo, el sílabus, la bibliografía, como la ruta de aprendizaje que vamos a ver ahora más adelante, está ya en su plataforma, en su curso. Ustedes la pueden descargar, lo pueden revisar, analizar. Y en nuestra próxima sesión, dentro de 8 días, entonces vamos a revisar cómo vamos a manejar el tema de la evaluación del 30, el 30 y el 40. Y listo, para completar estos aspectos. Y entonces vamos a ir con el sílabus. Permítame un momentico, cambio aquí de pantalla y ya les socializo el sílabus. Permítame un momentico, que tengo aquí un inconveniente con este sistema. Si me deja. ¿Ya están viendo el sílabus en pantalla, muchachos? Listo, Sí, vale. señor. Vale, gracias. Bien, entonces, en términos generales, pues el objetivo de este curso de epistemología, muchachos, es que comencemos nosotros a revisar, a profundizar como profesionales del derecho desde un punto de vista filosófico. Ustedes ya han visto, me imagino, filosofía del derecho. Y desde las ciencias, desde esa filosofía, desde ese conocimiento de las ciencias sociales, recordemos que el derecho pertenece a las ciencias sociales. Entonces, vamos a ver cómo conectamos todo ese saber, todo ese conocimiento eh, jurídico con los procedimientos, con los métodos, con las técnicas del conocimiento científico, o sea, de la metodología, del método científico, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a desarrollar en este curso unas herramientas fundamentales que nos van a permitir abordar dos cosas fundamentales, como lo vamos a ver en la epistemología del derecho, como es la interpretación de las leyes y como es la investigación jurídica, todas sus categorías, sus lineamientos, los diferentes tipos que existen. Entonces, esta epistemología nos va a permitir acercarnos a ese conocimiento para que nosotros podamos, desde diferentes perspectivas, analizar, reflexionar y poder aproximarnos a esa realidad de los fenómenos jurídicos, de los hechos jurídicos, de las situaciones jurídicas que se plantean en nuestro entorno profesional. Y obviamente la epistemología como base de la investigación para nosotros poder desarrollar adecuadamente el planteamiento de un problema, todo el del conocimiento de las variables, plantear nuestras alternativas de solución, nuestros objetivos a todos esos fenómenos, les repito, del contexto jurídico de nuestra profesión. Entonces, en ese sentido, pues ese es como el objetivo general de la asignatura que nosotros vamos a desarrollar y obviamente en ese sentido, pues están desarrollados los propósitos generales. Entonces, desarrollar ese pensamiento, esos tipos de pensamiento, esos tipos de conocimiento a partir de unos conceptos, de unas estrategias básicas que pues lo que van a hacer es permitirnos desarrollar las competencias tanto específicas como genéricas y transversales que nos van a permitir a nosotros desarrollar esa capacidad de análisis, esa capacidad de síntesis, esa comprensión
a partir de todos esos conceptos, esos enfoques y esas teorías que nos proporciona la epistemología, tanto general como jurídica, les repito. Entonces, la idea es que básicamente nosotros desarrollemos esos elementos. Y ahí entonces nosotros tenemos, digamos, ustedes van a encontrar en el sílabus básicamente cómo están más o menos definidos los conceptos que hay, los temas que nosotros vamos a trabajar. Digamos que más bien no tanto los temas como los ejes temáticos sobre los cuales vamos a desarrollar. Y obviamente pues ahí encuentran todas las referencias bibliográficas. Obviamente las obligatorias pues están en la biblioteca de la universidad. Ustedes saben que pueden acceder a préstamo en línea, libros electrónicos, etcétera, etcétera, bases de datos, etcétera, etcétera, a través de la plataforma, de la página de la universidad, y lo van a tener. Ahí van a encontrar algunas otras referencias bibliográficas que les van a ayudar, unas referencias complementarias, pero pues durante el desarrollo del curso pues también les facilitaré algunos links y algunos documentos sobre temas muy específicos de los que trabajemos. Entonces, y en términos generales, pues ahí nosotros vamos a manejar, les digo, la próxima sesión ya les definiré para que ustedes puedan tener claridad de cómo vamos a desarrollar la materia, cómo vamos a distribuir ese 30, el primer corte, el segundo corte, el 30, y al final el 40, que ustedes recuerden, el 40% es un 30% del tercer corte y un 10% que corresponde al proyecto integrador. Entonces, pues eso lo vamos a conocer y digamos en detalle, pues ustedes pueden analizar, revisar su sílabus que está ya puesto les repito, en el aula virtual de su curso. ¿Listo? Entonces, de esa manera, digamos que en términos generales es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a desarrollar en nuestro curso. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a verlo. Entonces, vamos a continuar con nuestro curso, con nuestra sesión de hoy. Y entonces, volvamos a nuestra presentación. Regálenme un segundito. Y aquí, entonces, vamos a mirar, entonces, la ruta de aprendizaje que vamos a desarrollar en el curso. Entonces, si ustedes observan esta figura, este diagrama, entonces digamos que la epistemología, nuestro curso se va a dividir en 4 grandes ejes, en 4 grandes categorías. O sea, el curso de epistemología comprende, por un lado, toda esa fundamentación de lo que es la epistemología de las ciencias sociales, los tipos de pensamiento, los tipos de conocimiento y obviamente las corrientes epistemológicas que a lo largo de la historia se han venido desarrollando desde la antigüedad. Digamos, se ha siempre trabajado y se ha pensado en diferentes formas de aproximarnos a la realidad, de analizar el contexto, analizar los fenómenos, los problemas, las situaciones que pasan en nuestro mundo, y esas maneras de aproximarnos a ese conocimiento, a esas maneras de pensar, pues han dado origen a diferentes corrientes epistemológicas que son el fundamento básico y obviamente pues son aplicadas a la epistemología jurídica para el desarrollo. Entonces, como les decía, digamos que la epistemología en principio, porque digamos que es como la primera etapa de un proceso investigativo, obviamente ustedes pues tienen seminario de investigación 1, investigación 2, etcétera, etcétera, está fundamentada en el problema en la investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos del problema de investigación, los estamos relacionando con la contextualización de ese problema, cómo hacemos nosotros para aproximarnos a abordar esos problemas, esas situaciones que se presentan especialmente en nuestro ámbito jurídico, que es nuestra profesión, cómo determinamos las variables dependiendo de las causas de ese problema que nosotros estamos investigando, del efecto
de cómo se relaciona esa causa-efecto con la situación y con el desarrollo de nuestra profesión, y a partir de ahí poder hacer un planteamiento claro de lo que es el problema y plantear posibles soluciones a esos problemas, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como la hipótesis. Y obviamente a partir de ahí pues se desarrolla todo el proceso investigativo, los objetivos, el marco teórico, etcétera, etcétera, pues que como les digo, son temas del curso de investigación. Y obviamente todos estos elementos ya los vamos a enfocar específicamente en lo que es la epistemología jurídica. Orientada esa epistemología jurídica básicamente sobre un factor esencial que es la interpretación jurídica. Entonces nosotros vamos a ver cuáles son las categorías de esa interpretación jurídica y obviamente cuáles son los métodos basados obviamente en los enfoques epistemológicos que podemos utilizar nosotros como abogados en esa interpretación de las normas. Y eso nos va a llevar entonces a fundamentar lo que es la investigación jurídica, que obviamente la investigación jurídica se basa en unos enfoques que vienen también de esas corrientes epistemológicas. Fíjense que la epistemología y sus enfoques es la base de todo este desarrollo jurídico, y obviamente ahí vamos a ver los diferentes tipos de enfoques y qué características tienen esos enfoques. Y recuerden que así como la epistemología general, les repito, nos permite desarrollar diferentes formas de acercarnos a una realidad, a un conocimiento, la idea en la investigación jurídica es que desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, que es lo que vivimos nosotros cotidianamente en nuestra profesión, acercarnos a la verdad, a esa verdad jurídica. Entonces, no es que existan diferentes verdades. Puede que la verdad sea una. Lo que pasa es que gracias a esta parte epistemológica, a esas maneras de pensar, a esas maneras de aproximarnos al conocimiento, pues nosotros la podemos abordar esa verdad y analizarla, verla, reflexionarla desde diferentes puntos de vista, desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas. Entonces, pues así en términos generales es esa ruta de aprendizaje que vamos a seguir en nuestro curso de epistemología. ¿Vale? Entonces, digamos que ya metiéndonos en materia, pues nosotros podemos comenzar a pensar sobre qué nos basamos o cuál es el concepto básico que fundamenta la epistemología. Entonces, ustedes van a encontrar en los libros de filosofía jurídica, de epistemología general, de epistemología jurídica, en diferentes textos, en diferentes libros, pues muchas definiciones, digámoslo así, de lo que es la epistemología. Entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos a ver en términos generales que la mayoría de definiciones de conceptos definen la epistemología como una rama de la filosofía que aborda la manera como se obtiene el conocimiento. Entonces, eso es lo que hace la epistemología, decirnos cuáles son las formas, cuáles son las maneras de llegar, de obtener ese conocimiento, y obviamente, dependiendo de esas formas, de esos enfoques en que nosotros llegamos al conocimiento, pues obviamente también analiza y nos dice las circunstancias en las cuales se obtiene ese conocimiento. Entonces, ese es un elemento. Entonces, en sí la epistemología es una disciplina cuyo objeto principal es el estudio del conocimiento. O sea, el fundamento es el conocimiento, y fíjense que es la parte que resalto en este concepto base, porque la epistemología entonces se ocupa de estudiar esa naturaleza la naturaleza del conocimiento, de dónde proviene el conocimiento, cómo se desarrolla ese conocimiento, y obviamente es lo que nos permite darle validez a ese conocimiento. O sea, el conocimiento puede provenir de diferentes fuentes. Nosotros podemos llegar al conocimiento de diferentes formas, pero es necesario validar ese conocimiento. Entonces, la epistemología es la que se encarga de ese conocimiento, de esa parte. Entonces, ahí es donde nosotros
podemos funcionar. Entonces, fíjense que básicamente siempre que hablemos de conocimiento en un área, cualquiera del conocimiento, o hablemos siempre del conocimiento en el derecho, en las ciencias jurídicas, estamos hablando de epistemología. Porque viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. O sea, en términos generales, la epistemología es el estudio del conocimiento. Sus diferentes formas, la manera como lo abordamos, cómo lo obtenemos, cómo lo desarrollamos, pero todo en torno a ese conocimiento. Y particularmente, como lo vamos a ver más adelante en otras sesiones, la epistemología jurídica se enfoca en el conocimiento específico de las normas, de la ley, cómo se interpreta y cómo se desarrolla el conocimiento de la normatividad, de todo el fundamento jurídico de la ley a partir de la epistemología. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocimiento, pues digamos que existen dos grandes categorías de conocimiento, por decirlo de alguna forma. Obviamente lo vamos a ir detallando y vamos a irlo particularizando, pero en términos generales nosotros hablamos de que existe un tipo de conocimiento racional, ese conocimiento científico, sistemático, que es básicamente cuantitativo, de medidas, de proporciones, etcétera, etcétera. Y existe otro que es de tipo empírico, la doxa, es decir, empírico es que surge de la experiencia, directamente el conocimiento es ese conocimiento que desarrollamos nosotros a través de nuestro trabajo, de nuestras experiencias en la vida, y eso hace que nosotros desarrollemos unas opiniones, unas ideas acerca de las cosas, y eso es lo que se llama la doxa, esas ideas, esas opiniones que nosotros desarrollamos desde el conocimiento empírico, que les repito, es dado por la experiencia y básicamente es de carácter cualitativo. Entonces, digamos que existen esas dos grandes áreas, y les repito, esas dos grandes categorías del conocimiento que nos permiten esa aproximación. Y entonces, cuando nosotros hablamos de ese conocimiento racional científico, pues es el conocimiento que surge de esas ciencias exactas, de las matemáticas, de la física, de la química, de la biología, de la ingeniería, ese conocimiento procedimental, exacto, sistemático de las ciencias duras, como se conocen, pues es lo que se llama conocimiento racional o científico. Mientras que ese conocimiento empírico, esa experiencia cualitativa, fíjese que tiene que ver es con el desarrollo de las personas, el desarrollo del ser humano como ente social. Entonces, es un conocimiento muy propio de las ciencias sociales. Y ese en particular es el que nos interesa a nosotros en el derecho. Sin embargo, esas ciencias sociales pues echan manos de muchas herramientas, de muchos métodos, de muchos procedimientos que vienen del conocimiento científico y que nos ayudan a nosotros a desarrollar ese conocimiento en las ciencias sociales. Entonces, de ahí la importancia de la epistemología. Porque entonces nosotros, ¿para qué nos sirve la epistemología? Entonces, la epistemología nos va a servir para examinar esos límites del conocimiento, o sea, ver nosotros esos métodos de análisis, de investigación, de interpretación que vamos a conocer que nos sirven para investigar, ver cuáles son los que nos sirven o responden satisfactoriamente a esas preguntas que nosotros nos planteamos desde nuestra disciplina, desde nuestro conocimiento. Entonces, ese conocimiento está limitado por eso, por esos métodos, por esas teorías, por esos procedimientos que nos permiten a nosotros satisfacer esas. Es decir, no todos los métodos sirven para investigar sobre todos los fenómenos o todos los problemas, ni todos los problemas ni todos los fenómenos se pueden investigar por cualquier método. Eso es básicamente eso lo que nos permite la epistemología. Y obviamente ahí es donde nosotros podemos valorar, vamos a tener la capacidad de valorar positiva o negativamente esas metodologías de investigación, si nos sirven o no nos sirven.
si son las adecuadas, si son las pertinentes para nuestro trabajo, para recoger información, para analizar la información. Entonces, en el ámbito jurídico, pues precisamente hablando de la investigación jurídica, pues la epistemología nos permite valorar positiva o negativamente si la metodología que estamos siguiendo es la adecuada para recopilar información, recoger pruebas, analizarlas y poder nosotros tenerlas en cuenta para dar respuesta al proceso, a la situación jurídica, al caso que nosotros estamos trabajando. Eso es básicamente. Y también, pues obviamente, nos ayuda a reflexionar desde el derecho sobre las corrientes epistémicas, que como les decía, pues son múltiples porque existen múltiples formas de pensamiento y múltiples formas de llegar al conocimiento. Entonces, reflexionar sobre esas escuelas de pensamiento en el derecho, pues nos va a permitir saber diferentes maneras de concebir esa creación del conocimiento desde diferentes enfoques, desde diferentes puntos de vista. Y nos va a permitir reflexionar acerca de la metafísica. La metafísica es esa ciencia, esa disciplina que se encarga de analizar el ser, básicamente. Ya no el ser como individuo, como lo hace la antropología, o como parte de una sociedad, como lo puede hacer la sociología, sino la metafísica es el ser, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de comportarse. Entonces, eso es básicamente la metafísica. Y obviamente, esa manera de ser, esa manera de pensar, esa manera de actuar, pues tiene que ver con la manera como nosotros pensamos, como nosotros hemos desarrollado nuestros pensamientos y la manera como vemos, por decirlo de alguna forma, las cosas. Entonces, digamos que ahí para eso es que nos sirve la epistemología básicamente. Entonces, fíjense que a raíz de eso último especialmente que estoy hablando, pues existen diferentes tipos de pensamiento. Todos desarrollamos diferentes tipos de pensamiento. Ojo, no es que nosotros tengamos un solo tipo de pensamiento. Lo que pasa es que por nuestra educación, por nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, nuestras experiencias en la vida, nuestras experiencias laborales, lo que nosotros estamos estudiando, pues hacen que nosotros privilegiemos o desarrollemos más un tipo de pensamiento, pero básicamente nosotros tenemos diferentes tipos de pensamiento. Y en el derecho, obviamente, como lo vamos a ver, pues vamos a necesitar desarrollar o utilizar, por decirlo de alguna forma, los diferentes tipos de pensamiento. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un tipo de pensamiento que es analítico. Y nosotros lo vemos, hay personas que son muy, decimos nosotros, esas personas son muy analíticas. ¿Por qué? Porque el tipo de pensamiento que están privilegiando les permite fácilmente establecer diferencias, hacer comparaciones, separar las partes de un todo. Entonces, un problema, un fenómeno, una situación jurídica, un caso, pues entonces la persona que privilegia el pensamiento analítico le queda mucho más fácil establecer diferencias entre los elementos, las partes que componen las diferentes situaciones y separarlas. O sea, todo el caso poderlo, digamos, desmenuzar, si vale el término, en descomponerlo en sus diferentes partes y analizarlo. Mientras que una persona que privilegia el pensamiento sintético hace todo lo contrario. O sea, es una persona que analiza el fenómeno, sus partes, y mediante unos patrones de pensamiento comprende el todo. Entonces, fíjese que el analítico lo que hace es descomponer el problema, la situación en sus partes y analizarlas, mientras que el sintético hace es englobar todas las partes de un problema, de una situación, de un fenómeno, y a partir de eso, pues, afrontarlo y darle solución o desarrollar. El pensamiento crítico se refiere a que es muy válido y sobre todo es el que más desarrollamos nosotros en derecho y que más se desarrolla en los abogados, es el pensamiento crítico, porque es la duda, no existen cosas ciertas, no existen certezas absolutas,
nada es único. Las cosas son relativas, dependen de muchas circunstancias, de muchos factores. Entonces, el pensamiento crítico permite eso, ver las alternativas, ver las cosas desde diferentes enfoques, desde diferentes puntos de vista, no tener certeza absoluta de nada, no existe lo único, lo absoluto, lo único, etcétera, etcétera. Mientras que el creativo, que nosotros creemos que es solamente para la parte artística, etcétera, etcétera, no. También nosotros tenemos nuestro pensamiento creativo, porque cuando nosotros empezamos a buscar, a descubrir soluciones nuevas a un caso, soluciones novedosas a una situación, a un fenómeno, a un problema, pues nosotros estamos desarrollando ese pensamiento creativo. Entonces, es ese comportamiento mental que nos lleva a eso. Entonces, cuando nosotros empezamos en un caso a buscar soluciones, diferentes alternativas de solución, comenzamos a ser creativos, a ver cómo innovamos en una defensa, en la presentación de una argumentación, etcétera, etcétera. Entonces ahí ponemos en juego todo nuestro pensamiento creativo. Por otro lado, pues también está el pensamiento reflexivo. Entonces hay personas que predomina el pensamiento reflexivo. Entonces el pensamiento reflexivo analiza, reconoce, desarrolla diferentes maneras de pensar, analiza diferentes aspectos de una situación, lo mira desde diferentes posturas, desde diferentes teorías y comienza a reflexionar, a decir sobre eso. Entonces, a decidir sobre las situaciones y los hechos, pero tomando en cuenta diferentes alternativas, diferentes miradas, diferentes perspectivas y reflexionando sobre ellas. Mientras que el pensamiento lógico es mucho más estructurado. El pensamiento lógico es el contrario del reflexivo, digámoslo así. Entonces ya el pensamiento lógico sí es muy estructurado, muy puntual, es una manera de pensar muy sistemática. O sea, primero, segundo, tercero, orden lógico, lógica, orden, secuencia, sistema desarrollado. Entonces, digamos que si nosotros lo miramos desde el derecho, digamos, toda una recolección de pruebas requiere de un pensamiento lógico, o sea, se debe llevar de una forma organizada, estructurada, sistemática, toda la recopilación de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se pone en juego el pensamiento lógico. Mientras que el analógico es ese pensamiento que nos permite empezar a realizar comparaciones, establecer relaciones entre diferentes situaciones, diferentes aspectos de un fenómeno, de un problema. Entonces nosotros hacemos comparaciones, establecemos relaciones. Entonces, si nosotros lo vemos en el derecho, pues básicamente la jurisprudencia se fundamenta en pensamiento analógico, porque la jurisprudencia es a partir de una situación, de un hecho jurídico, de una situación, pues digamos nuevas situaciones que se presentan similares o parecidas, se empiezan a comparar. Empieza uno a ver cuáles fenómenos, a comparar los fenómenos de la situación con esa que se desarrolló en la jurisprudencia y a establecer relaciones, cómo se relaciona nuestro caso, nuestra situación jurídica con esa jurisprudencia. Entonces ahí se está desarrollando el pensamiento analógico. Y ya el pensamiento práctico, pues sí, obviamente es el pensamiento que con una reflexión muy concreta, básica, nosotros actuamos. O sea, es un pensamiento dirigido a la acción. O sea, está bien que nosotros reflexionemos, pensemos, analicemos, hagamos comparaciones, etcétera, etcétera, pero finalmente debemos aplicar ese pensamiento a una situación, a una acción práctica. Entonces, por eso se llama pensamiento práctico, porque se basa en la acción, ya en el hacer. O sea, digamos que si los otros se basan en el pensar, este pensamiento práctico se basa en el hacer. Entonces, digamos que si nosotros vemos diferentes situaciones jurídicas, diferentes aspectos del derecho, desarrollan un tipo de pensamiento diferente. Y fíjense que por eso hay diferentes roles, por decirlo de alguna forma, en el ámbito jurídico. Fíjense que hay la parte acusatoria, entonces desarrolla unos tipos de pensamiento, privilegia sobre otros, las defensas,
el derecho penal se basa en un tipo de pensamiento, en unos tipos de pensamiento determinados, mientras que el administrativo en otros, el de familia en otros, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les decía que nosotros en derecho, a pesar de que nosotros como personas lo vamos a ver más adelante, desarrollamos un tipo de pensamiento particular, que eso es lo que nos caracteriza. A nosotros nos caracteriza y nosotros nos definimos así. Somos personas prácticas, somos personas lógicas, somos personas que nos hacemos analogías, comparaciones. O sea, nosotros como personas desarrollamos un tipo de pensamiento, pero como profesionales podemos desarrollar y potenciar todos estos pensamientos para poder afrontar nuestros problemas, nuestras actividades, nuestros fenómenos, nuestras situaciones jurídicas adecuadamente. Porque estos tipos de pensamiento finalmente se concentran en algo que es muy claro en los abogados y es el pensamiento deliberativo. O sea, básicamente el derecho se basa en un pensamiento deliberativo, porque fíjense que con el pensamiento deliberativo se analizan los pros y los contras de las decisiones antes de tomarlas. Entonces, fíjense que un juez lo que hace es eso, analizar los pros y los contras, ¿cierto? Parte acusadora, parte defensora, pros, atenuantes, agravantes de un caso, etcétera, etcétera. Y a partir de todos esos elementos, delibera y toma una decisión y desarrolla ese pensamiento antes de emitir un juicio, de tomar una acción definitiva. Entonces, fíjense que el pensamiento deliberativo, que es una suma de esos pensamientos anteriores, es un pensamiento que debe predominar en el derecho. Lo mismo el pensamiento orientado a la resolución de problemas, porque finalmente, como muchos profesionales, el abogado sobre todo está para eso, para solucionar problemas, solucionar conflictos, solucionar diferencias, solucionar la situación jurídica de cualquier índole de una persona. Y entonces, pues debe poner en juego todos esos tipos de pensamiento y aplicarlos en la resolución de esos problemas, de esa realidad que está enfrentando y de esas situaciones jurídicas que está, en las que está inmerso el abogado. Entonces, básicamente, ¿para qué? Pues para llegar a una solución efectiva y fundamentada. Entonces, el abogado defensor, pues obviamente, es para llevar a una solución efectiva de la solución o la parte acusatoria o las partes en el derecho civil, etcétera, etcétera. Entonces es básicamente eso. Es decir, la resolución del problema de la mejor manera. Y fíjense que eso tiene que ver con lo que nosotros en términos planos conocemos en el derecho, que es ganar los casos. Eso es básicamente. Y ganar un caso es simplemente que estamos resolviendo el problema de la discrepancia o del conflicto que generó la situación jurídica en la cual nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es básicamente en lo que se fundamenta la epistemología, y sobre esas bases, así de manera muy general, pues es que nosotros desarrollamos todo ese trabajo epistemológico y todo ese tema del pensamiento, de la interpretación y de la investigación jurídica. ¿Listo? Y entonces, pues obviamente todo esto pues se encierra en la epistemología de las ciencias sociales. Entonces, pues digamos que las ciencias sociales lo que hacen es interpretar los hechos sociales y pues dependiendo del hecho social, de ese comportamiento del ser humano dentro de una sociedad, pues entonces esos métodos requieren de un trabajo específico. Entonces, fíjense que si nosotros comenzamos a analizar cómo se comporta el ser humano en sociedad, cómo se relaciona en la sociedad, pues de eso se encarga la sociología, como ciencia social. Mientras que la política y la administración entonces se encargan como ciencias sociales
de estudiar, de tener conocimiento de cómo se organiza el hombre políticamente y cómo realiza sus actividades, las planea, las controla, las gestiona, o sea, cómo las administra. Entonces, la política y la administración también son ciencias sociales. Si nosotros vemos cómo el hombre aprende a través de los tipos de pensamiento, de los enfoques epistemológicos, cómo aprende, pues estamos hablando de la pedagogía, de la educación, de las ciencias de la educación como ciencias sociales. Pero la que nos interesa a nosotros es cómo se regula, cómo regula el hombre su comportamiento en sociedad. Y fíjense que eso es lo que es el derecho. Las normas y las leyes jurídicas están dadas para eso, para establecer y regular todas las actividades del ser humano como ser social. Entonces, el derecho como ciencia social tiene ese fundamento y ese objetivo, y obviamente es a partir de la epistemología que se trabaja. Y obviamente, como es todo esto, epistemología de las ciencias sociales se apoya en dos ciencias. Ya hablamos de la metafísica y la otra es la ética. O sea, el comportamiento de las personas en la sociedad. Digamos que bajo unas normas, bajo unos criterios sociales, el hombre actúa y se comporta de una manera determinada. Es decir, se comporta éticamente. Entonces, el derecho fundamentalmente se basa en eso. Y a partir de eso es que nosotros desarrollamos, gracias a la epistemología, todo el análisis, la reflexión, la crítica. Ojo, cuando hablamos de crítica no es el común de criticar algo, sino es que nosotros desarrollamos un pensamiento crítico, desarrollamos un criterio para opinar y tomar decisiones sobre diferentes aspectos. Entonces, eso es fundamentalmente ese sistema de conocimientos de la realidad social, que es lo que estudian las ciencias sociales, y obviamente se desarrolla sobre unas leyes sociales, que en el caso del derecho, pues es la normatividad y la ley del ordenamiento jurídico de nuestro país o de los diferentes países, y que obviamente, fíjense que vinculan a las personas, a la familia, a la comunidad y a la empresa. Fíjense que estamos hablando de derecho individual, de derecho de familia, de derecho colectivo, de derecho comercial. Entonces, ahí todo esta epistemología de las ciencias sociales está integrada en el derecho, desde el conocimiento, o sea, desde ese conjunto de experiencias, sensaciones, reflexiones que nos llevan a razonar y a aprender, y que obviamente es todo un proceso mental, o sea, un proceso cognitivo que se desarrolla en la medida que nosotros obtenemos mayor información. ¿Y cómo obtenemos mayor información nosotros? Investigando, estudiando, profundizando sobre el conocimiento, así tengamos la experiencia o no la tengamos. Entonces, básicamente eso es en lo que se fundamenta la epistemología, muchachos. Entonces, no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pero digamos en términos generales es como vamos a ir desarrollando sobre estos fundamentos todas las temáticas de nuestro curso. No sé si hay preguntas, inquietudes, dudas, muchachos. Profe, yo tengo una Sí, pregunta sobre la metodología. cuéntame. Bueno, tengo entendido, bueno, lo que nos dice pues son procesos cognitivos que tendremos que enfrentarlos a través de investigaciones filosóficas, ¿verdad? Sí, básicamente. Entonces, su metodología va a ser como las lecturas, vamos a hacer un análisis y luego lo socializamos aquí en clase, o cómo hacer la metodología como tal. La metodología, como les decía, pues ya dentro de 8, ahí está básicamente, ustedes ya cuando analicen el sílabus, pues digamos en términos generales está la metodología escrita, la vamos a puntualizar un poco en nuestra próxima clase cuando ya determinemos los criterios de evaluación de nuestras actividades en el curso, pero digamos la metodología va a ser muy variada. Digamos que en comienzo va a ser un tema de
de estas fundamentaciones epistemológicas, pero vamos a tener la oportunidad de hacer unos talleres de clase, ustedes participar a través de preguntas, de discusiones, van a poder hacer debates a través de los foros, obviamente lecturas de diferentes temas muy especializados. Vamos a ir desarrollando nuestro trabajo de interpretación, de formulación de nuestros problemas, de interpretación y de investigación jurídica que llevaremos al final. Entonces, digamos que la metodología está muy orientada a combinar, digamos, esta parte de orientación conceptual básica, pero básicamente talleres, actividades, lecturas, foros, investigación sobre los diferentes temas, básicamente. Sí, Felipe. Veo la mano de Felipe levantada. Felipe. No, profe, son de los que levantamos la mano okay. desde Vale. un inicio. Listo. Si se olvidó bajar la mano, tal vez. Bueno, ok. Bueno, muchachos. Bueno, profe, muchas gracias por mi duda. Ok, Mita, listo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra inquietud? No, señor. No, profe. Vale, muchachos. Entonces, digamos que como actividad, primera actividad nos va a quedar que ustedes revisen, analicen bien el sílabus del curso. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues listo, la planteamos en nuestra próxima clase. O también, digamos, recuerden que ahí en generalidades del curso, en su plataforma virtual, hay un foro que se llama Pregúntele a su profesor. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud sobre las temáticas, el desarrollo del curso, pueden plantearlo así o pueden en mi correo, directamente al correo, nos podemos comunicar por el correo carlos.latorre@ugc.edu.co o cualquier inquietud a través de ya particular, pueden ser justamente a través de Iván, que como quedamos va a ser el representante de ustedes en su curso. Entonces, muchachos, no sé si tienen algo ya para finalizar, para dejarlos descansar por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, profe, qué pena interrumpirlo. Sí, mijo, sí, Jonathan. El material y todo lo que estábamos viendo hoy, las clases se suben a la plataforma. Sí, mijo. Yo mañana, esta presentación, mañana se la subo, pues obviamente va a estar ahí en la sesión 1. Van a encontrar esta presentación de, no sé si por el tamaño del archivo, no sé si alcancen a subir las grabaciones de las sesiones, porque pues es bastante pesado, más de 1 hora de grabación, entonces es un archivo bastante pesado, pero las presentaciones sí seguro a partir desde mañana ya las tienen en su plataforma, las pueden descargar para que las revisen y tengan más o menos cuando las necesiten consultar o algo, etcétera. ¿Listo? Sí, Iván. Doctor, respecto a lo de la presentación y lo de la grabación, pues según recuerdo el semestre pasado hubo inconvenientes con lo de la plataforma, así que en este momento pues me tomé la molestia de tomarle pantallazos, se los voy a enviar a ustedes al grupo del WhatsApp, un archivo PowerPoint, ¿de acuerdo? Para que revisen todo lo que el profesor acaba de indicar y los últimos detalles, que lo del foro y el correo. ¿De acuerdo, chicos? O si no, de todas maneras ahí va a estar la presentación en la plataforma si ustedes lo desean, pero si hay algún inconveniente, listo, también lo podemos hacer a través del correo. Si quieren, yo se lo envío el archivo a Iván e Iván se encarga de socializárselos a ustedes, ¿les parece? ¿Le parece, Iván? Profe. Y ¿Listo? perfecto, Iván, muchísimas gracias. Vale. Listo. Sí, profe, muchas gracias. No, a ustedes, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Me alegra tenerlos en mi clase.
esperemos ya desarrollar un trabajo bien interesante, bien chévere, y que ustedes estén bien y desarrollen todos estos temas y logren una buena apropiación y sobre todo le encuentren utilidad a su profesión como abogados de estos temas de la epistemología, ¿vale? Gracias, profe. Buena noche. Listo, muchachos. Vale, Buena profe, noche y que gracias. Feliz descansen. noche. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Una feliz noche.